Peces fuera del agua, peces de ciudad. Así se llama el documental del cineasta Felipe de Gregori, que toca un tema con el que convivimos hace más de 60 años, la migración hacia la capital. La metáfora es que son como peces en la ciudad, ¿no? O sea, por su inicial desadaptación, por su marginación, por la exclusión de la que son víctimas, ¿no? ¿Por qué me miras así? No sabes de dónde soy. Yo pensaba que era como un río, pero grande, así. El lago pensé que era dulce. Yo soy una provinciana, manaya y cuna de corazón. Yo pensaba que Lima era las tierras de las oportunidades, de que aquí había trabajo. Me han contado de que Lima es bacán, que es chévere, que hay estudio, hay comodidades, que hay de todo, hay luz, agua. O sea, todos los beneficios que yo no los tenía de repente. Cuando te canto yo así, mírame, mírate cómo estás. Quería estudiar acá, trabajar y estudiar. En secundaria ya te enseñan así como estaría de primaria. Trabajar allá, tú ganas allá en la chacra 10 soles los varones y las mujeres 6 soles. Dime ya pues por favor, ¿por qué me miras así? El tema mismo me resulta muy interesante por su actualidad, ¿no? Yo saco como referencia un libro que se llama Conquistadores de un Nuevo Mundo, que fue publicado el año 86. Y lo he leído y los testimonios parecen que fueran los de los muchachos del video. Yo tengo 15. Yo soy de Cerro de Pasco. Tengo 17 años de edad. Soy de Huánuco y estoy hace 2 años acá en Huaycán. Yo estoy hace 5 años. El perfil del último migrante es fundamentalmente joven. Es un migrante que viene informado acerca de la ciudad, entonces ya no experimenta el shock que antes experimentaban muchos migrantes cuando venían a la ciudad. Se estima que el 50% de los migrantes en Lima son mujeres y es un migrante que viene con ese sueño, cargado del sueño de la ciudad. Esa idea de desarrollo, prestigio, modernidad que todos buscamos, ¿no? Migrantes de nueva generación. Todos ellos han llegado a urbanizar estos cerros a punta de cartón y madera hace pocos años. Son hijos de campesinos y por eso este es el lugar que les corresponde. Si fueran hijos de comerciantes llegarían a este megacono, al que ahora se le llama Lima Norte, un emporio comercial donde los ingresos han crecido en 13% este año. Yo quiero lograr tener mi casa. Comprarme 3 motos, tener un ingreso, ¿no? La mamá ya está preñada y tal es que estoy juntando para hacerle su jaulita, o sea, encerrarlo más con una mallita, ¿no es cierto? Estudiar algo superior, por ejemplo, puedo estudiar educación y después puedo estudiar maestría y luego hacer un doctorado, ¿no? Esas son mis metas. Ve la ciudad y al final encuentra que la ciudad es un destino deseable, a pesar de todos los problemas que tiene. Quiero probar mis fortalezas, quiero probar mis iniciativas, que aquello que forjé como un sueño de la ciudad puede hacerse realidad en el tiempo. Y al día siguiente se empieza a trabajar a través de las redes familiares que le apoyan. En la sierra no era feliz porque no encontrabas lo que uno quiere, lo que uno necesita, porque nos faltaba muchas cosas allá. No teníamos ropa, no teníamos plata. No, ahora ya me quedo acá en Lima, porque ya también Lima, a pesar de que ha pasado varios años, ya es parte de mi vida también.
Lima y su crecimiento desbordante, desordenado, despeinado, despanzurrado. En 50 años su población se multiplicó en más del 100%. De barriada a barrio popular a distrito formal. La migración a la ciudad ha ido disminuyendo desde los años 80. Cada vez hay más gente nacida en la ciudad que gente venida de provincias. De 45% nacidos en Lima hacia los años 60 a 75-80% nacidos en Lima, entonces 20-25% venidos de provincias. Trabajo 12 horas. Y un poco cansado prendo la vela y me pongo a escuchar música con pila, ¿no? Los días martes y jueves estudio en la noche. Yo descanso eso de las 11, 11:30 de la noche. ¿Cuánto más se puede estirar, ensanchar, agrandar Lima sin sufrir un colapso? Están buscando un nuevo lugar donde vivir, encontremos un terreno. Ese terreno, a diferencia de los terrenos de los barrios de los años 60 y 70, que eran periféricos, lejos de la ciudad, ahora son marginales, son malos de construir. Entonces están en cerros, en lomas, en quebradas, en la parte más alta de un asentamiento humano, en donde va a ser muy difícil llevarles agua, electricidad. Huaycán, en las zonas X, Y y Z, estos jóvenes son parte de la lista periférica. Este es uno de los 2.000 asentamientos humanos con carencia de servicios básicos. Pese a ello, este sigue siendo el destino idealizado del 40% de los jóvenes rurales. Programas municipales como la construcción de 1.300 escaleras en zonas precarias son suficientes. En los años 60 y 70 se buscaba acomodar del mejor modo a las personas que llegaban porque la ciudad los necesitaba como trabajadores. Ahora no busca acomodar, que se acomoden ellos y yo les daré su título de propiedad. No busca acoger, los ve como problema. Pueden lidiar con la inmensidad y el caos, pero lo que no soportan es que los miren por sobre el hombro. Por lo que eres serrano, eres menos que ellos. La señora, por lo que yo soy provinciana, me separaba el plato que yo comía, o sea, lo separaba. Toda la gente piensa que acá los provincianos cuando venimos a robar. Los limeños deben ser más solidarios con las personas. El motivo fundamental generador de violencia, de agresividad, de que el país esté partido como lo está y como se ha visto en las últimas elecciones en dos, no es precisamente la pobreza, sino la exclusión. Ellos opinan que los ricos son ricos porque han sabido aprovechar las oportunidades que les ha dado la vida, porque han estudiado, porque su familia los ha ayudado, pero no hay agresividad, no hay rencor en sus declaraciones hacia eso. Por el contrario, sí hay mucho rencor y mucho sentimiento de agresividad en la relación que los limeños tienen hacia ellos, por ejemplo. Creo que en la agenda política, junto con la lucha contra la pobreza, que es por supuesto importante, es tan o más importante la lucha contra la exclusión. Con este sí, con este no. La ciudad los selecciona, los escoge con pinzas, pero ni por eso la desmitifican. Yo pienso realizar mis sueños en Lima. Voy a seguir viviendo ahí donde yo vivo, ¿no?
El mar como lo extraño y diferente, y luego el mar como bálsamo para estos peces de ciudad. Una alegría tremenda, o sea, fue una emoción, no sé, me dio ganas hasta de llorar porque como no había visto nunca y el reto es inmenso, una alegría para mí. El mar, bueno, me ha hecho olvidar de todo, de mis problemas. Las locas ilusiones están intactas y siguen tan presentes como antes. Y sin embargo, un pronóstico objetivo no puede dejar de ser escéptico. Es posible que el ofrecimiento sea el de siempre. Al fondo hay sitio.